Plata. Servicios informativos. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Álvaro Mayén, voluntario del proyecto de salud de Cruz Roja, comarca del Tajuña, y nos hablará sobre el tema pautas básicas en carretera en la Operación Navidad. Buenos días, gracias por acompañarnos, Álvaro. Buenos días, encantado. ¿Qué tal, Álvaro? Bueno, antes de hacerte unas preguntas al respecto, quiero destacar estos datos que tenemos aquí de la Dirección General de Tráfico, la DGT, prevé 19.800.000 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras españolas con motivo de las Navidades este año. En 2018, desde las 3 de la tarde del día 21 de diciembre a la medianoche del 7 de enero, se han producido 47 accidentes mortales. Esto fue el año 2018. Respecto a la utilización de los dispositivos de seguridad, 7 de los fallecidos que viajaban en coche o furgoneta no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Y según datos del Observatorio Europeo para la Seguridad Vial, ERSO, alrededor del 25% de las muertes en accidente de tráfico están relacionadas con el alcohol. ¿Es así, verdad? Desgraciadamente, sí. Álvaro. Desgraciadamente sí. A día de hoy todavía tenemos una incidencia de accidentes por no seguir las indicaciones que nos indica pues la Dirección General de Tráfico, como emplear pues estos dispositivos de seguridad como el cinturón o no consumir pues sustancias estupefacientes que nos pueden alterar la percepción a la hora de conducir. Entonces puede generar el accidente. Yeah. Álvaro, como hemos dicho, eres voluntario, entre otros compañeros que tienes del proyecto de salud de la comarca del Tajuña. Y entonces, ¿cuál es el trabajo vuestro concretamente? ¿Qué hacéis? Pues yo actualmente el trabajo que realizo sobre todo es inculcar cierto tipo de valores y concienciar acerca de según qué cierto tipo de aspectos, con todo lo respecto pues a este tipo de medidas que se tienen que tomar a la hora de pues socorrer a cualquier persona ante cualquier tipo de accidente y demás. Actualmente la labor más importante que hago desde un punto de vista bastante humilde sería pues esta labor de educar, ¿no?, a la gente joven, sobre todo en centros de enseñanza, pues técnicas de socorrer a personas en cuanto a accidentes, mordeduras, picaduras, quemaduras, hemorragias y bueno, pues educar un poco en cómo sería la forma correcta de actuar ante este tipo de situaciones. Y esto desde el puesto que tenéis, ¿dónde tenéis los puestos de Cruz Roja? ¿En qué zona? Pues hay una sede en Arganda y hay otra sede, en Rivas. En Rivas. Pues de Madrid. Y ahí es donde desarrolláis todos estos, bueno, digamos... Sí, tenemos un equipo técnico maravilloso que se encarga de coordinarnos un poco a todos los voluntarios y hacen la labor, pues esto de la coordinación de todas las actividades y demás, impartiendo los cursos y bueno, pues más actividades que se realizan en la propia sede, ayudamos en cuanto a educación, también tenemos un servicio para la recogida de alimentos y demás. ¿Y eso es durante todo el año, Álvaro? Recogida de alimentos es en ocasiones y en eventos en concreto. También creo que hacemos una labor para recogida de juguetes, o por lo menos hacíamos, no sé cómo se va a llevar este año, pero sí hay algunas acciones que se hacen eventualmente y hay otras que es a lo largo del año. Por lo general, mi labor de ir a centros educativos se hace todo el año en base a la demanda de los centros, claro. Ya. Y ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para los oyentes que van a coger las carreteras para estas fiestas? Bueno, las recomendaciones al fin y al cabo yo creo que vendrían sobre todo de la Dirección General de Tráfico, pero al fin y al cabo son las de siempre, ¿no? No consumir ningún tipo de estupefaciente o de droga en eventos que incitan a ello, como por ejemplo el alcohol, por mucho que sea una droga legal, ya que si luego
tener que conducir y demás, pues como hemos dicho, pues altera la percepción, ¿no?, de lo que estamos viendo, de cómo estamos actuando y afecta a los reflejos. Entonces, a la hora de la conducción puede dar lugar a accidentes. Emplear los dispositivos de seguridad y luego controlar las situaciones meteorológicas antes de emprender el viaje para comprender, ¿no?, lo que vamos a necesitar, utilizar y bueno, pues emplear bien las luces que tengamos que emplear dependiendo de la situación meteorológica, del tráfico, de donde nos encontremos. Uh-huh. Esas serían las principales, ¿no? El empleo, pues, de los sistemas de seguridad que al fin y al cabo nos permiten tener este tipo de circulación preventiva a la hora de recibir o causar un accidente y bueno, pues no consumir cierto tipo de sustancias que pues afectan al sistema nervioso central y que pueden llevar a que, sin nosotros desearlo, formar parte de un accidente, claro. Claro. Poner en riesgo también la vida y la integridad física de otras personas que circulan de forma responsable. Desde luego que yo creo que si todos siguiéramos estas indicaciones, seguramente no pasarían tantas cosas, tantos accidentes. Claro, realmente es la cuestión. Si hubiera más conciencia social acerca de los riesgos que puede conllevar pues el consumo de este tipo de sustancias o el pensar que no tenemos nosotros la responsabilidad de emplear el sistema de seguridad porque confiamos en nuestra conducción, se evitarían muchos accidentes, claro. Pues sí, el uso del móvil, que es lo último ya del todo, que es lo que más ahora se está, bueno, indicando que no se haga. El uso del móvil al conducir es una de las causas de accidentes más comunes actualmente. ¿Qué alternativas se pueden plantear los conductores para evitar esta situación? Bueno, yo por lo general pienso que el móvil es una herramienta muy útil y para que todos estamos conectados de forma habitual a lo largo del día, pero sí que es verdad que tendríamos que hacer una labor de concienciación acerca de que el uso del móvil pues es una de las principales causas de accidentes mortales, ya que supone pues una distracción obvia y bueno, pues realmente hay sistemas que son legales y se pueden emplear, sobre todo para la cuestión de llamadas, como por ejemplo en manos libres. Si por ejemplo tenemos un puesto de trabajo que nos obliga a estar pendientes del móvil de forma constante o recibiendo llamadas importantes habitualmente, pues es una herramienta pues es útil para este tipo de situaciones, pero claro, siempre teniendo en cuenta que muy mal que sea, también puede suponer una distracción a la hora de pues estar prestando más atención a la conversación o al suceso, a lo que está pasando en la propia carretera, en nuestro entorno o lo que puedan hacer otras personas al volante, que pueden afectarnos obviamente, pero bueno, luego hay cierto tipo de medidas que pues no está de más recomendar pues para la gente que no tiene este tipo de situaciones, sobre todo para gente que a lo mejor se tiene que contactar de forma importante a través de WhatsApp o SMS y demás. Uh-huh. Pues que serían el bueno, pues si vamos con acompañantes en el vehículo, pues pedirles la ayuda para que nos transmitan la información y transmitan la información que nos da. Y hay otras medidas, por ejemplo, consejos, más bien, que constarían pues de, por ejemplo, apagar el móvil si no esperamos una llamada o un mensaje verdaderamente importantes, o dejar el móvil lo suficientemente lejos de nosotros como para que en plena conducción no podamos tener acceso a él de forma directa, para más que nada facilitar el hecho de que si tenemos que recibir una llamada o un mensaje importante al que tengamos que contestar, podamos esperar o encontrar un sitio en el que podamos estacionarnos o hacer una parada para contestar al mensaje de forma rápida y evitar pues el emplearlo en plena conducción y que pueda dar lugar a esa distracción que da lugar luego al accidente, claro. Uh-huh. Cuéntanos qué es la conducta PAS. Pues la conducta PAS es una conducta que deberíamos tener todos en cuenta a la hora de actuar cuando vemos un accidente, por ejemplo, en la conducción. Consta de 3 partes, las que indican las siglas PAS, que serían proteger, avisar y socorrer. En cuanto al proteger, nos referimos sobre todo al escenario del accidente, claro, protegiéndonos a nosotros, protegiendo a la persona que vayamos a socorrer en el caso de que necesite nuestro socorro,
y protegiendo, claro, el que no vayamos a causar un mal mayor, un accidente más importante. El avisar, obviamente, a emergencias con el número 112, y el socorrer, bueno, el socorrer tiene distintos tipos de protocolos o de formas de actuación en base a la gravedad de la persona a la que tengamos que auxiliar, claro. Esto sobre todo pues se imparte con cursos de primeros auxilios y demás, pero en el caso de que no hayamos recibido nunca una charla o un curso que nos haya permitido pues interiorizar el conocimiento como para poder socorrer a la persona de forma correcta, sin causar un mal mayor que queremos evitar, pues en todo caso el 112, el emergencias, nos daría las indicaciones. Entonces el proteger, avisar y socorrer se llevaría en ese orden. Primero protegeríamos el escenario y a nosotros mismos, de la persona a la que vamos a socorrer. Claro, si podemos llamar cuanto antes al 112, que sería la segunda parte de avisar, sería lo mejor posible. Y nunca pues socorrer a la persona sin saber que lo que vamos a hacer como socorro va a generar ese bien a la persona que estamos socorriendo. De todas maneras es lo que le digo, que al fin y al cabo el 112 aporta indicaciones y demás, y cuanta más información podamos dar, mejor será la ayuda que nos puedan aportar. Uh-huh. Todo esto esperando a los servicios sanitarios que puedan actuar de forma más profesional. Pues efectivamente, pues me parece interesantísimo esta labor que estáis desarrollando, y bueno, y desde aquí vamos a insistir que en estos 3 puntos básicos, a que los conductores que sean responsables, que por favor sean responsables, y que bueno, cualquier duda que vosotros lo podéis solucionar en caso, bueno, de un accidente antes de que ocurra, por supuesto, de toda esta labor que estáis desarrollando desde Claro. los centros. Sí, bueno, yo creo que al final, bueno, muchas gracias por reconocer la labor. Yo creo que sí que hacemos una labor importante, en que pues al fin y al cabo muchos accidentes, un porcentaje importante se debe a irresponsabilidad, y muchas veces a lo mejor hay gente que intenta socorrer de la mejor forma posible, pero no tienen el conocimiento o la conciencia de cómo hacerlo de forma correcta. Y bueno, yo creo que una labor muy importante que hacemos desde Cruz Roja es eso, ¿no? El concienciar a la gente en tener una forma también de circulación respetuosa y responsable, tanto para con nuestra integridad física como la integridad física del resto. Y creo que pues sí, es una labor importante que también eduquemos, ¿no?, en las generaciones que van a venir en un futuro a conducir con nosotros, el cómo actuar a la hora de socorrernos en el caso de que nosotros mismos o incluso ellos mismos tengan un accidente, y el cómo pues actuar en cuanto al protocolo para protegerse, el avisar a los servicios y el socorrer de la mejor forma posible en base a las indicaciones, porque al fin y al cabo no es muy complicado y puede salvar una vida. Pues sí, efectivamente, que hay veces que las muertes son innecesarias y familias destrozadas, pues simplemente pues por no seguir unas pautas y no estar atentos o no escuchar. Así es que pues de verdad muchísimas gracias, y nuestro reconocimiento a vuestra labor, que lo estáis haciendo. Y nada, y pues hasta otro día. Feliz Navidad, Álvaro. Hemos hablado con Álvaro Mayén, voluntario del proyecto de salud de Cruz Roja, comarca del Tajuña. Muchísimas gracias y hasta cuando quieras. A vosotros, igualmente. Muy bien.